¿Qué sucede cuando la única monarca que una nación ha conocido durante más de 6 décadas comienza a desvanecerse de la vida? Para Gran Bretaña, la pregunta se volvió muy real cuando la reina Victoria, la mujer que había gobernado durante más de 63 años, estaba gravemente enferma en enero de 1901. Su fallecimiento no solo marcó el fin de un reinado que había definido una era, sino que también sumió a la nación que había reinado en un profundo desconcierto. La partida de Victoria no solo representaba una pérdida para su familia o su nación, sino para el mundo entero. El reinado de Victoria había sido más largo que el de cualquier otro monarca en la historia británica de la época, y su fallecimiento sería sentido en cada continente bajo la corona. Pero no era solo la duración de su reinado lo que dejaría una huella. También era la forma en que llegaba al final. La historia de sus últimos momentos revela una narración de sufrimiento personal, incertidumbre nacional y una familia profundamente marcada por el dolor. Dentro de su habitación, en Osborne House, la residencia favorita de la reina, en la isla de Wight, la reina Victoria pasaba sus últimos días. Era el 22 de enero de 1901, y la monarca de 81 años, frágil y débil, estaba rodeada por su familia. Hacía mucho tiempo que no moría un monarca en Gran Bretaña, y nadie en vida tenía experiencia en manejar una muerte real de tal magnitud. La etiqueta, el precedente, el funeral de Estado, todo eso había caído en desuso con el tiempo, y la nación estaba a punto de enfrentar un evento desconocido. Pero los últimos momentos de la reina Victoria no solo eran acerca de la apariencia externa de su muerte, eran la culminación de años de sufrimiento personal, profunda tristeza y también dolencias físicas que la habían acompañado durante gran parte de su vida. Su cuerpo estaba cansado, agotado por la edad y la enfermedad, y el desgaste emocional de los últimos años también había dejado su marca. Para Victoria, este último capítulo reflejaría la soledad, la depresión y la pena que a menudo oscurecieron su reinado en sus últimos años. Cuando la noticia de su grave estado se difundió, Gran Bretaña contuvo el aliento, sabiendo que la monarquía, y por extensión, el imperio, podrían estar a punto de enfrentar un cambio dramático. ¿Subiría su hijo, el príncipe de Gales, al trono con gracia? ¿Sobreviviría la monarquía a su fallecimiento? Nadie podía responder esas preguntas, pero todas pesaban en la mente de quienes la observaban. Dentro de Osborne House, mientras su condición empeoraba, la reina Victoria fue atendida por sus hijos, quienes se habían reunido a su lado en una muestra de devoción familiar. Su hijo mayor, el príncipe de Gales, quien pronto ascendería al trono como el rey Eduardo VII, estaba con ella. Sin embargo, incluso en sus últimos días, quedaba claro que la reina no solo luchaba contra los efectos de la vejez y la enfermedad, sino también contra el dolor emocional de perder tantos seres queridos en los últimos años. Para la familia real, la muerte de la reina Victoria traía no solo tristeza, sino también un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su mundo. Aunque la reina había sido un símbolo de estabilidad y fuerza para la nación, los eventos previos a su fallecimiento sugerían que incluso los monarcas más firmes eran vulnerables al desgaste del tiempo y el destino. A medida que su cuerpo se debilitaba, la familia real comenzaba a prepararse para lo inevitable, no solo por su muerte, sino por la titánica tarea de manejar el país y el imperio sin ella. El fallecimiento de la reina Victoria fue, en muchos aspectos, el final de una era. Su reinado, que había visto el ascenso y caída de imperios, el nacimiento de la revolución industrial y la vasta expansión de la influencia colonial británica,
cedería paso a un nuevo siglo, un nuevo monarca y un nuevo orden mundial. Pero antes de que el mundo pudiera pasar la página hacia un nuevo capítulo en la historia real, primero tendría que afrontar el dolor, la incertidumbre y la pérdida profunda que la muerte de la reina Victoria traería. A medida que los últimos días de la reina Victoria se acercaban, quedaba claro para todos, en su círculo cercano, que ella estaba cerca de su final. Para el 22 de enero de 1901, la reina ya estaba postrada en su cama en Osborne House, su refugio favorito en la isla de Wight, rodeada por su familia. Su figura, que en su momento había sido poderosa e imponente, ahora era frágil y débil, destruida por la edad y la enfermedad. A los 81 años, la reina Victoria ya había sobrevivido a muchos de sus contemporáneos. Pero parecía que el desgaste de los años, combinado con las dificultades emocionales de la última década, finalmente había alcanzado su cuerpo. La mañana del 22 de enero, la condición de la reina sufrió un grave deterioro. Su familia se había reunido a su alrededor, observando ansiosamente cómo ella se desvanecía de manera intermitente, cayendo en estados de conciencia o perdiéndola por completo. El ambiente en la habitación era sombrío, lleno de dolor y miedo, mientras todos se preparaban para lo inevitable. Era en estas últimas horas cuando el legado de Victoria no solo se definiría por el imperio que había gobernado, sino por el sufrimiento personal y la pena que había soportado, los cuales marcarían sus últimos momentos. La muerte de la reina Victoria no fue repentina, sino que fue la culminación de un largo período de sufrimiento físico y emocional. Ella había estado enferma por algún tiempo, habiendo experimentado una serie de accidentes cerebrovasculares que la dejaron parcialmente paralizada y debilitada, pero incluso cuando su cuerpo la traicionaba, su mente seguía intacta y su familia estaba allí para brindarle el consuelo que pudieran. A pesar de lo sombrío de la situación, hubo momentos de ternura en los últimos días de la reina, cuando sus hijos se reunieron a su lado, expresando su amor y devoción. La dinámica familiar, durante los últimos días de la reina Victoria, revelaba mucho sobre su relación con sus hijos. A pesar de su reputación como madre estricta y a veces distante, existía una evidente afectividad entre la reina y sus descendientes. Muchos de sus hijos viajaron a Osborne House, desde varias partes del imperio, para estar con ella en sus últimos días. Algunos de ellos, como el príncipe de Gales, quien pronto ascendería al trono como el rey Eduardo VII, estaban especialmente cerca de ella, y su presencia les ofrecía algo de consuelo. Sin embargo, el dolor personal de la reina a lo largo de los años había hecho que sus relaciones con sus hijos se vieran profundamente afectadas por las pérdidas y las dificultades de la vida real. Algunos de sus hijos, particularmente su hijo mayor, el príncipe de Gales, habían experimentado tensiones con ella, incluidos momentos de afecto tenso. A pesar de ello, en sus últimos días, todas las disputas parecían desvanecerse a medida que la reina y su familia se unían. Tal vez entendiendo que el tiempo se estaba agotando para la monarca querida. La noche del 22 de enero, a medida que la condición de la reina empeoraba, su familia sabía que el final estaba cerca. Permanecieron cerca de su lecho, ofreciéndole oraciones, apoyo y sus palabras calladas de consuelo. A lo largo de la noche, era evidente que la lucha de Victoria estaba llegando a su fin. Su respiración se volvió más agitada, y su figura, que una vez había sido fuerte, se debilitaba con cada momento que pasaba. Quedaba claro, para todos los presentes, que la reina
quien había gobernado un imperio durante más de 6 décadas, estaba a punto de partir. A las 6:30 de la tarde del 22 de enero de 1901, la reina Victoria exhaló su último aliento. Murió tranquilamente en su cama, rodeada por sus hijos, sus familiares más cercanos y su personal de confianza. Su muerte no fue un evento dramático, sino más bien una partida tranquila y solemne, que parecía adecuada para una mujer que había gobernado su imperio con tanta dignidad. En sus últimos momentos no hubo grandes discursos ni proclamaciones reales. Simplemente fue la muerte de una mujer anciana que había llevado la pesada carga de un imperio durante gran parte de su vida y ahora cedía al futuro de la monarquía. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por todo el país y pronto por todo el mundo. Su muerte sacudió a Gran Bretaña, así como a todo el imperio británico. La reina había sido tal una presencia constante en la vida de sus súbditos que parecía casi imposible imaginar a una Gran Bretaña sin ella. Para muchos, fue como el fin de una era, no solo por su muerte, sino por el sentido de estabilidad y continuidad que ella representaba. Su muerte, aunque esperada, aún causó un profundo dolor por la nación. Las banderas en toda Gran Bretaña ondearon a media asta y el pueblo lloró la pérdida de su monarca en una expresión colectiva de tristeza. Para algunos, la reina había sido un símbolo de poder y estabilidad para su nación, y su muerte significaba el fin de una era de dominio británico inquebrantable. La muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1901, marcó el fin de una era, pero también fue el comienzo de un nuevo capítulo para la monarquía británica y el imperio británico. A medida que el mundo se despidió de la monarca que había gobernado durante más de 6 décadas, surgieron preguntas sobre lo que vendría después. ¿Cómo se adaptaría la monarquía bajo el liderazgo de su hijo, el rey Eduardo VII? Y, tal vez lo más crucial, ¿cómo continuaría el imperio británico navegando por las complejidades del mundo moderno sin la firme mano de Victoria al timón? El impacto de la muerte de la reina Victoria se sintió mucho más allá de su familia y de las Islas Británicas. Bajo su reinado, Gran Bretaña había alcanzado la cima de su poder, pero con el amanecer del siglo XX surgieron nuevos desafíos, tanto internos como externos, que amenazaban con cambiar el curso de la historia. Su muerte no solo representaba el cierre de un ciclo, sino también el simbolismo de que el mundo que ella había conocido, un mundo en el que el imperio británico era la principal superpotencia, comenzaba a desmoronarse. Para la monarquía británica, la muerte de la reina Victoria representaba un momento de reflexión profunda. La monarquía que su hijo, el rey Eduardo VII, asumiría era una que debía reconciliar el poder que había ostentado con las realidades de un mundo en rápida evolución. El imperio británico, aunque aún vasto e influyente, empezaba a experimentar presiones que eventualmente contribuirían a su colapso. La guerra de los Bóers, el auge de los movimientos nacionalistas en las colonias y la sombra de la Primera Guerra Mundial anunciaban que el modelo imperial que había definido gran parte del reinado de la reina Victoria estaba llegando a su fin. El rey, Eduardo VII, a diferencia de su madre, era un monarca que abrazaba un mundo cambiante. Estaba más enfocado en la diplomacia, las relaciones internacionales y la reforma social que en el rígido conservadurismo que había caracterizado el reinado de la reina Victoria. Su reinado se caracterizó por un giro hacia una mayor apertura en la diplomacia real, con sus esfuerzos por fomentar relaciones más estrechas con Francia, Alemania y Rusia.
lo que sería crucial en los primeros años del siglo XX. Las políticas y acciones del rey Eduardo eventualmente contribuirían a la reorganización de la dinámica de poder en Europa y prepararían el terreno para la Primera Guerra Mundial, aunque en ese momento nadie podría haber anticipado tales consecuencias devastadoras. La muerte de la reina Victoria también presagiaba un cambio en el papel de la propia monarquía británica. Su reinado había estado marcado por su fuerte sentido del deber, su dolor personal y la distancia que a menudo mantenía con el pueblo. Ella había sido una figura emblemática, un símbolo del imperio y la encarnación del espíritu británico, pero su muerte significaba que la monarquía debía evolucionar para seguir siendo relevante en un mundo cada vez más moderno y conectado. El reinado del rey, Eduardo VII, al adoptar un enfoque más liberal de la monarquía, daría el tono para las generaciones futuras de monarcas británicos. Bajo su liderazgo, la familia real se volvería más visible, más comprometida con el pueblo y más involucrada en los problemas sociales y políticos de la época. Eduardo también era conocido por su capacidad para mantener una buena relación con el pueblo británico, lo que fue un cambio marcado con respecto a la imagen más distante de su madre. La era eduardiana fue un tiempo de cambios sociales profundos, aunque aún con un pie firmemente plantado en el viejo mundo, el mundo de la aristocracia, el imperio y la tradición. Sin embargo, incluso cuando la monarquía comenzó a adaptarse, el imperio sobre el cual la reina Victoria había reinado ya mostraba signos de tensión. Las colonias, que habían permanecido unidas por la ideología imperial que había guiado a Gran Bretaña durante siglos, comenzaban a desafiar el viejo orden. La guerra de los Boers, que había causado tanto dolor a la reina Victoria, fue solo un ejemplo de los crecientes disturbios dentro del imperio. Cuando su muerte fue llorada en todo el mundo, el imperio británico ya había sido alterado de manera irrevocable por las fuerzas de la modernidad, el nacionalismo y el cambio en el poder global. Socialmente, la muerte de la reina Victoria representó el fin de los ideales victorianos que habían sido el núcleo de la vida británica. Los estrictos códigos de moralidad, el énfasis en la propiedad y la sociedad basada en clases estaban comenzando a ceder paso a valores más progresistas e individualistas. Los derechos de las mujeres, los movimientos laborales y las reformas sociales ganarían terreno en los años posteriores a su muerte, y para cuando concluyera el reinado de su hijo, el paisaje de la sociedad británica habría sido transformado. El dolor personal de la reina Victoria también dejó un legado duradero. Su duelo por el príncipe Alberto, que había oscurecido muchos de sus últimos años, fue uno de los aspectos más definitorios de su reinado. Su dolor no solo afectó su propio estado emocional, sino que también marcó la relación de la monarquía con el público. Su sufrimiento profundo, tras la muerte de su esposo, la convirtió en una figura de empatía para muchos que veían en ella el sufrimiento de una madre, esposa y monarca. Pero a medida que pasaban los años, su dolor también se convirtió en un símbolo de la lucha de la monarquía por mantenerse relevante en un mundo que cambiaba rápidamente. La muerte de la reina Victoria también marcó el cierre de un período en el que la monarquía había estado estrechamente vinculada con el proyecto imperial. Su reinado había visto al imperio británico en su máximo esplendor, con vastas colonias que se extendían desde África hasta Asia, desde el Caribe hasta el Pacífico. Ella había sido, en muchos aspectos, el símbolo viviente del dominio británico sobre el mundo. Pero cuando murió, esos días
comenzaban a desvanecerse. El ascenso de otras potencias globales, junto con el creciente impulso por la independencia de las colonias, significaba que el imperio pronto experimentaría una transformación fundamental. La muerte de la reina Victoria fue el último momento en que Gran Bretaña podía mirar a su imperio y sentirse segura de su dominio indiscutible. La muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1900, envió ondas de choque a través de Gran Bretaña y el resto del mundo. El fallecimiento de la monarca que había gobernado durante 63 años fue un evento de magnitud histórica. No solo fue el fin de su vida, sino también el fin de una era que había definido gran parte del siglo XIX. Ahora, la pregunta era, ¿cómo honraría Gran Bretaña a la mujer que había sido el símbolo del imperio y la resiliencia durante tantas décadas? Su funeral de Estado, que tuvo lugar el 2 de febrero de 1901, sería un evento como ningún otro. El funeral no solo fue una ocasión profundamente personal para su familia, sino también un evento monumental a nivel nacional. La muerte de la reina Victoria requería más que los arreglos habituales de un funeral real. Era necesario un espectáculo que reflejara tanto el peso de su reinado como el profundo impacto que había tenido en su imperio. El funeral de Estado de la reina Victoria fue cuidadosamente planeado, siguiendo las tradiciones establecidas de los funerales reales británicos, pero también incorporando elementos que reflejaban las circunstancias únicas de su fallecimiento. Después de todo, la reina había sido monarca durante más de 6 décadas, y su muerte marcaba el final de un capítulo en la historia británica. La familia real británica, junto con líderes políticos y diplomáticos de todo el mundo, se reunió para rendirle homenaje. La ceremonia en sí misma fue solemne y majestuosa. El cuerpo de la reina Victoria fue transportado en un carro de cañón especialmente diseñado, tirado por caballos cubiertos con telas negras, mientras se dirigía por las calles de Londres. Las calles estaban llenas de miles de personas, muchas de las cuales no conocían a ningún otro monarca más que a ella. A medida que la procesión funeraria avanzaba por la ciudad, se podía ver un mar de dolientes que lloraban abiertamente por la mujer que había sido una figura central en sus vidas durante tanto tiempo. La procesión incluía no solo a la familia real, sino también a los militares, con regimientos representando las diversas ramas de las Fuerzas Armadas británicas. La magnitud del evento era una indicación de la alta estima en la que se tenía a la reina Victoria, no solo por su familia, sino también por la nación que había gobernado durante tanto tiempo. A medida que la procesión recorría Londres, el sonido de los tambores militares y las campanas repicando resonaba por toda la ciudad, sumando a la atmósfera solemne. Quizás uno de los aspectos más conmovedores del funeral fue el momento en que el ataúd de la reina Victoria fue colocado dentro de la tumba en Frogmore, su lugar de descanso final. La tumba, ubicada cerca de Windsor Castle, fue elegida por la reina misma y tenía un significado personal para ella. Allí descansaría, junto a su amado príncipe Alberto, el esposo cuya muerte la había afectado profundamente durante toda su vida. La decisión de enterrarla junto a Alberto fue un reflejo conmovedor del vínculo profundo que compartieron y del papel central que él tuvo en su vida. La ceremonia en Frogmore fue solo para la familia real, lo que enfatizó aún más lo personal de la ocasión. Cuando el cuerpo de la reina Victoria fue depositado en la tumba, la familia real y los allegados se vieron abrumados por la emoción. Para muchos, este fue el adiós final a una reina que había sido tanto una soberana como una figura materna para la nación.
La muerte de la reina Victoria no solo fue el final de un reinado, sino la pérdida de una matriarca querida. El funeral, sin embargo, no fue solo sobre el dolor personal, también fue un reflejo del luto público por su monarca. Personas de todas las clases sociales, desde la aristocracia hasta el pueblo común, se alinearon en las calles para rendirle homenaje. Fue una muestra de unidad y un testamento al poder perdurable del legado de la reina Victoria. El funeral fue transmitido a lo largo del Imperio Británico y para muchos fue el evento público más significativo que jamás habrían presenciado. La respuesta global a la muerte de la reina Victoria fue un reflejo del vasto alcance de su imperio y del afecto en que se la tenía a nivel mundial. Llegaron tributos de líderes de todo el mundo. El Kaiser Guillermo II, su nieto, envió un telegrama expresando su profundo pesar, describiéndola como la madre de Europa. El zar Nicolás II de Rusia, otro de sus nietos, expresó de manera similar sus condolencias, elogiándola como una gran monarca que había sido una fuerza estabilizadora en Europa. En los Estados Unidos, donde la reina Victoria nunca había sido monarca, pero donde su imperio había jugado un papel significativo, el funeral también fue recibido con un respeto generalizado. Los periódicos estadounidenses cubrieron de manera extensa el evento, y muchos ciudadanos observaron un momento de silencio para marcar su fallecimiento. Fue un testamento de su influencia global, incluso en países donde el Imperio Británico no era una fuerza gobernante directa. El funeral de Estado de la reina Victoria fue un momento definitorio para la monarquía británica, que subrayó tanto el dolor personal como el luto nacional por su muerte. Fue un momento de reflexión, no solo sobre su reinado, sino sobre el futuro de la monarquía y el imperio. El funeral fue, en muchos sentidos, un paso de la antorcha, ya que el rey Eduardo VII estaba a punto de asumir el trono, pero también marcó el comienzo de un nuevo siglo, uno en el que la monarquía enfrentaría nuevos desafíos y nuevas realidades. El evento fue un símbolo de continuidad, aunque también reflejó el cambiante panorama de Gran Bretaña y su imperio. La era victoriana, con su énfasis en la certeza moral, el orden social y el dominio imperial, estaba llegando a su fin. El funeral, un gran espectáculo de tradición y pompa, también fue un reconocimiento de que el mundo estaba cambiando y que el futuro requeriría adaptación. El imperio, aunque todavía poderoso, ya comenzaba a mostrar signos de agotamiento, y la propia monarquía tendría que encontrar una manera de navegar por este nuevo mundo. Para aquellos que vivieron todo el reinado de la reina Victoria, el funeral representaba el fin de una era. Habían sido testigos de la expansión masiva del Imperio Británico, de la Revolución Industrial y de la transformación de la sociedad británica. La reina Victoria había estado en el centro de todo eso, y ahora, mientras su cortejo funerario recorría las calles de Londres, era claro que el mundo dejaba atrás las viejas certezas. El funeral fue un momento para reflexionar sobre el pasado, pero también un recordatorio de que el futuro sería diferente, moldeado por nuevos monarcas, nuevas realidades políticas y nuevos desafíos globales. La muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1901, no solo significó la pérdida de una reina, marcó el fin de una era. La muerte de una monarca que había gobernado durante más de 6 décadas creó un cambio poderoso e indeleble, no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. Su reinado fue largo, y durante él había sido testigo de cambios radicales que habían alterado fundamentalmente el tejido del Imperio Británico, la monarquía y el mundo.
Su partida no solo cambió la trayectoria de su familia y su nación, sino que también marcó la muerte simbólica de un tipo de monarquía, aquella que había sido definida por la tradición, el conservadurismo y el dominio imperial. La transición de la era victoriana a la era eduardiana no fue simplemente un cambio de monarcas. Fue un giro cultural, social y político que sentó las bases para el siglo XX. El mundo que la reina Victoria había conocido, el mundo del Imperio Británico en su cenit, donde el sol nunca se ponía sobre los dominios británicos, comenzaba a desmoronarse. Para cuando el rey Eduardo VII ascendió al trono, el mundo ya había cambiado de formas que darían forma a la política global, la economía y la sociedad, de maneras que incluso la reina Victoria no podría haber predicho. Para la monarquía británica, la muerte de la reina Victoria creó un momento profundo de reflexión. La monarquía que su hijo, el rey Eduardo VII, lideraría era una que tenía que reconciliar el inmenso poder que había ostentado con las realidades de un mundo en rápida evolución. El Imperio Británico, aunque aún vasto e influyente, comenzaba a experimentar presiones que eventualmente contribuirían a su colapso. La Guerra de los Bóers, el surgimiento de movimientos nacionalistas en las colonias y la sombra de la Primera Guerra Mundial, todo señalaba que el modelo imperial que había definido gran parte del reinado de la reina Victoria estaba llegando a su fin. El rey, Eduardo VII, a diferencia de su madre, era un monarca que abrazaba el mundo cambiante. Estaba más enfocado en la diplomacia, las relaciones internacionales y la reforma social que en el rígido conservadurismo que había caracterizado el reinado de la reina Victoria. Su reinado se caracterizó por un enfoque más relajado, con un énfasis en las relaciones diplomáticas y una mayor cooperación internacional. Los esfuerzos de Eduardo para forjar una mayor cercanía con Francia, Alemania y Rusia serían cruciales en los primeros años del siglo XX. Las políticas y acciones del rey Eduardo contribuirían a la reorganización de las dinámicas de poder en Europa y sentarían las bases para la Primera Guerra Mundial, aunque en ese momento no se podían prever tales consecuencias devastadoras. La muerte de la reina Victoria también presagiaba un cambio en el propio papel de la monarquía británica. Su reinado había estado marcado por su fuerte sentido del deber, su dolor personal y la distancia que a menudo mantenía con el pueblo. Ella había sido una figura emblemática, un símbolo del imperio y la encarnación del espíritu británico, pero su fallecimiento significaba que la monarquía debía evolucionar para seguir siendo relevante en un mundo cada vez más moderno y conectado. El reinado del rey Eduardo VII, con su enfoque más liberal, marcaría el tono para las generaciones futuras de monarcas británicos. Bajo su liderazgo, la familia real se volvería más visible, más comprometida con el pueblo y más involucrada en los problemas sociales y políticos de la época. Eduardo también fue conocido por su habilidad para mantener una buena relación con el pueblo británico, lo que representó un cambio marcado con respecto a la imagen más distante de su madre. La era eduardiana fue un tiempo de profundos cambios sociales, aunque aún con un pie firmemente plantado en el viejo mundo, el de la aristocracia, el imperio y la tradición. Sin embargo, incluso cuando la monarquía comenzó a adaptarse, el imperio que la reina Victoria había supervisado ya mostraba signos de tensión. Las colonias, que se habían mantenido unidas por la ideología imperial que había guiado a Gran Bretaña durante siglos, comenzaban a desafiar el viejo orden. La Guerra de los Bóers, que tanto había afligido a la reina Victoria, fue solo un ejemplo de los disturbios crecientes dentro del imperio.
Para cuando su muerte fue lamentada en todo el mundo, el Imperio Británico ya había sido alterado de manera irrevocable por las fuerzas de la modernidad, el nacionalismo y el cambio en el poder global. Socialmente, la muerte de la reina Victoria representó el fin de los ideales victorianos que habían sido el núcleo de la vida británica. Los estrictos códigos de moralidad, el énfasis en la propiedad y la sociedad basada en clases estaban comenzando a dar paso a valores más progresistas e individualistas. Los derechos de las mujeres, los movimientos laborales y las reformas sociales ganarían terreno en los años posteriores a su muerte, y para cuando concluyera el reinado de su hijo, el paisaje de la sociedad británica habría cambiado para siempre. El dolor personal de la reina Victoria también dejó un legado duradero. Su duelo por el príncipe Alberto, cuya muerte había oscurecido muchos de sus últimos años, fue uno de los aspectos más definitorios de su reinado. Su dolor no solo afectó su propio estado emocional, sino que también marcó la relación de la monarquía con el público. Su sufrimiento, tras la muerte de su esposo, la convirtió en una figura de empatía para muchos, que veían en ella el sufrimiento de una madre, esposa y monarca. Pero a medida que pasaban los años, su dolor también se convirtió en un símbolo de la lucha de la monarquía por mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. La muerte de la reina Victoria también marcó el cierre de un período en el que la monarquía había estado estrechamente vinculada con el proyecto imperial. Su reinado había visto al Imperio Británico en su apogeo, con vastas colonias que se extendían desde África hasta Asia, desde el Caribe hasta el Pacífico. Ella había sido, en muchos aspectos, el símbolo viviente del dominio británico sobre el mundo. Pero al morir, esos días comenzaban a desvanecerse. El ascenso de otras potencias globales, junto con el creciente impulso por la independencia de las colonias, significaba que el imperio pronto experimentaría una transformación fundamental. La muerte de la reina Victoria fue el último momento en que Gran Bretaña podía mirar a su imperio y sentirse segura de su dominio absoluto. En los años posteriores a la muerte de la reina Victoria, su legado continuaría siendo honrado, pero el mundo a su alrededor nunca sería el mismo. El siglo XX se desarrollaría con una rapidez dramática y la monarquía, aunque aún en el corazón de la identidad británica, tendría que adaptarse a un nuevo orden mundial. La Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio ruso, el declive de las potencias coloniales y el surgimiento de nuevas superpotencias globales cambiarían el curso de la historia para siempre. Sin embargo, en medio de todos estos cambios, el recuerdo de la reina Victoria permaneció como un recordatorio del poder, el prestigio y el dolor personal que definieron su largo reinado. El legado de la muerte de la reina Victoria no fue solo sobre la continuidad de la monarquía, sino sobre cómo la propia monarquía cambiaría en respuesta a un mundo que estaba evolucionando. Su fallecimiento marcó el fin de un tipo de gobierno real, uno profundamente vinculado con la grandeza imperial y los valores victorianos. Pero también fue el comienzo de una nueva era, una en la que la monarquía se volvería más visible y más conectada con el mundo moderno. La muerte de la reina Victoria fue tanto un fin como un comienzo, y de muchas maneras fue el último aliento de la era victoriana antes de que la fuerza total del siglo XX se desplegara. La reina Victoria fue una figura de trascendental importancia en la historia del Reino Unido y del Imperio Británico. Su vida y reinado marcaron el fin de una era imperial, y su muerte fue un punto de inflexión, tanto para la monarquía como para el mundo entero. Aunque el paso del tiempo
ha transformado muchas de las instituciones y valores que ella representaba, el legado que dejó perdura. Al mirar atrás, es imposible no reconocer la magnitud del impacto de la reina Victoria. Durante más de 6 décadas, ella fue la monarca bajo cuya supervisión Gran Bretaña se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Fue testigo del auge de su imperio, de la expansión sin igual de su influencia, y también de la transformación interna del Reino Unido a través de la Revolución Industrial, el crecimiento de la democracia y las reformas sociales que cambiaron el rostro de la sociedad británica. Su reinado definió el siglo victoriano, no solo como una era de prosperidad económica y expansión imperial, sino también como una época de estrictos valores morales y un compromiso inquebrantable con el deber. La reina Victoria vivió una vida marcada por la devoción a su país y su familia, pero también por una gran carga emocional, siendo un faro de fortaleza pública mientras lidiaba con tragedias personales profundas, como la muerte de su querido esposo, el príncipe Alberto. A medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XX, el legado de la reina Victoria se convirtió en una mezcla de tradición y cambio. Su muerte marcó el final de una era de monarquía más rígida y conservadora, pero también dio paso a una nueva fase en la que la realeza, aunque aún poderosa, tendría que adaptarse a un mundo que ya no podía ser gobernado por las viejas costumbres imperiales. El reinado de su hijo, el rey Eduardo VII, reflejó este cambio, llevando a la monarquía hacia una mayor diplomacia y apertura internacional. La reina Victoria, aunque fallecida, sigue siendo un símbolo en la memoria colectiva de Gran Bretaña y más allá. En muchos sentidos, su vida y legado continúan siendo la piedra angular de lo que representaba la monarquía británica en sus momentos de mayor gloria. Sin embargo, también fue testigo de cómo la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos se volvía inevitable. El mundo que ella conoció estaba cambiando, y su partida significaba la transición hacia un nuevo orden global. El luto por su muerte fue profundo, pero más allá del dolor, también representó la transición de una nación que no solo había sido grande por su poder imperial, sino que también se estaba reinventando como un actor moderno en un mundo cada vez más globalizado. A medida que el Reino Unido enfrentaba los desafíos de un siglo lleno de guerras, cambios sociales y tecnológicos, el legado de la reina Victoria seguiría siendo una guía, una referencia histórica en la que las futuras generaciones de británicos mirarían para entender las raíces de su nación. La reina Victoria, al igual que su reinado, es un ejemplo de resiliencia, de adaptación y de la profunda conexión que una figura pública puede tener con su nación. Aunque su tiempo en el trono llegó a su fin, su impacto permanece en la cultura, las instituciones y la historia británica.